Julia estaba terminando un ramo de rosas blancas para una boda que se celebraría al día siguiente. Su pequeña tienda, Flower Paradise, estaba llena del agradable aroma de las flores frescas. Afuera ya estaba oscureciendo, y ella pensaba que Edward no tardaría en llegar para llevarla a casa, como hacía tan a menudo últimamente. El timbre de la puerta sonó suavemente. Julia levantó la vista del ramo y vio a su marido. Algo en su postura le pareció extraño. El Edward, habitualmente seguro de sí mismo, parecía tenso. «Hoy llegas pronto», sonrió Julia, limpiándose las manos en el delantal. «Aún no he terminado con el pedido de la boda». Edward no le devolvió la sonrisa. Se detuvo en medio de la tienda, con las manos en los bolsillos de su caro traje. «Tenemos que hablar», dijo secamente. Julia sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Pasa algo? ¿Está bien Maisie?» «Maisie está bien. Somos nosotros. Soy yo». Se pasó la mano por el pelo. «No puedo seguir haciendo esto, Julia. ¿No puedes hacer qué?» Dejó el ramo inacabado y se acercó. Edward dio un paso atrás. «Te dejo. Quiero empezar una nueva vida». Julia se quedó helada, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué? ¿De qué estás hablando? Nosotros estamos bien». «¿Bien?», rió con amargura. «¿De verdad lo crees? Estás demasiado ocupada con tus flores para darte cuenta de lo que ocurre a tu alrededor. La última vez que te hablé de mis negocios, ¿me escuchaste de verdad? Pero yo siempre he estado ahí para ti», susurró Julia. «Cuando tuviste problemas con ese caso el año pasado, yo estuve ahí para ti. Vendimos mi coche a...» «Ah, sí, el dinero», interrumpió Edward. «De eso quería hablarte. Sé lo de tu cuenta». Julia sintió un escalofrío. «¿Qué cuenta?» «No finjas». Su voz se volvió dura. «En la que ingresas dinero de la tienda. Soy tu marido y la mitad de nuestro patrimonio me pertenece. Quiero mi parte, pero este dinero es para la educación de Maisie». Julia sintió que le temblaban las manos. «Teníamos un trato». «Ya he tomado una decisión», la cortó Edward. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana». Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Se detuvo en el umbral. «Y no intentes hacer nada con el dinero. Lo averiguaré de todos modos». El timbre volvió a sonar y Edward desapareció en la oscuridad de la calle. Julia estaba de pie entre sus flores, sintiendo que su mundo se desmoronaba. 20 años de matrimonio. ¿Y todo para qué? Para que él apareciera y... Sus ojos se posaron en el ramo de novia inacabado. Las rosas blancas parecían ahora una burla cruel. Se hundió en una silla, incapaz de moverse, pensando en lo que debía hacer a continuación. Julia se sentó en la parte trasera de un taxi, apretando su bolso contra el pecho. La ciudad nocturna flotaba fuera de la ventanilla en un borrón de luces y sombras. No había cerrado bien la tienda, se había limitado a echar el pestillo y a dejar el ramo de novia sin terminar sobre la mesa. «Es extraño que ahora me preocupe por las flores», pensó, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. El coche se detuvo en un semáforo y Julia volvió a pensar en los acontecimientos de los últimos meses. Todo empezó en marzo. Edward había empezado a llegar tarde a casa, explicando que tenía un complicado caso de fraude empresarial. Ella le creyó. ¿Por qué no iba a creerle? En sus 20 años de matrimonio, nunca había dado motivos para sospechar. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó el conductor mirándola por el retrovisor. Julia asintió, secándose la mejilla. Solo ahora se dio cuenta de que estaba llorando. Las llamadas de Abril. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Edward salía al balcón y cuchicheaba. Un día ella le llevó café y oyó un fragmento de la conversación. «Sí, querida, lo arreglaré todo». Luego dijo que estaba hablando con un cliente sobre un asunto importante. El taxi giró hacia su calle y los recuerdos se agolparon en su memoria. La semana pasada, un martes, se despertó en mitad de la noche y encontró a Edward sentado en la cocina con su teléfono. Apagó rápidamente la pantalla cuando ella entró. «¿No puedes dormir?»,
le preguntó entonces. Trabajo, contestó él con brevedad. Al día siguiente, mientras él se duchaba, ella cogió su teléfono. La contraseña no había cambiado, el cumpleaños de su hija. En la pantalla aparecieron decenas de mensajes de un tal LR, frases cortas, indirectas, emoticonos con corazones, y los extractos, ¡Dios! Estos extractos, préstamos bancarios, grandes retiradas de efectivo. Entonces se tranquilizó, se convenció de que todo estaba relacionado con su trabajo. Es abogado, trabaja con distintos clientes. Ya hemos llegado. La voz del taxista la sacó de sus pensamientos. Julia pagó el trayecto y salió del coche. Su casa, una acogedora mansión de 2 plantas que habían comprado hacía 10 años, le parecía ahora ajena y fría. Las ventanas estaban a oscuras. Macy ha pasado la noche en casa de una amiga, estudiando para un importante examen de química. Al menos eso había dicho. Con manos temblorosas, Julia abrió la puerta. Había silencio. Los zapatos de Edward no estaban en el pasillo. No había vuelto a casa. Claro que, ¿por qué iba a volver después de una conversación como aquella? Entró en el salón y se dejó caer en su sillón favorito. Otros recuerdos pasaron ante sus ojos. Cómo Edward había insistido en que vendiera su coche el año pasado cuando él tenía problemas con unos negocios. Cómo la había convencido para que pidiera un préstamo sobre la tienda, asegurándole que solo sería por poco tiempo. Cómo reaccionó de forma extraña cuando ella le propuso ir de vacaciones juntos este verano. Las lágrimas corrían por mis mejillas. 20 años. Durante 20 años, ella construyó su familia, apoyó la carrera de él y crió a su hija. Recuerda lo difícil que fue abrir una floristería, cómo Edward se opuso al principio. ¿Por qué necesitas esta molestia? Ya ganó bastante. Pero ella insistió. Era su sueño. Y la tienda tuvo éxito, generando unos ingresos constantes. ¿Quizá fue eso lo que le atrajo? Julia se acercó a la chimenea donde estaban las fotos de familia. Aquí estaban en la boda, jóvenes y felices. Aquí están sus primeras navidades con la pequeña Macy, la graduación de Macy en el instituto el año pasado. Todos sonríen, pero ahora Julia se da cuenta de lo tenso que está Edward, de lo distante que mira a la cámara. El sonido de un mensaje entrante procede de la cocina. Su teléfono sigue ahí. No quiso comprobarlo. No quiere comprobarlo. Seguramente sería de Edward, con más exigencias o amenazas. De repente sintió miedo. ¿Y si ya había empezado a actuar? ¿Y si ya estaba intentando acceder a su cuenta? ¿El dinero que había ahorrado durante tanto tiempo para que Macy fuera a la universidad? Un sollozo sacudió su cuerpo. Se apoyó en la pared y se desplomó en el suelo, rodeándose las rodillas con los brazos. Fragmentos de la conversación de hoy se repitieron en su mente. Te dejo. Quiero empezar una nueva vida. Sélo de tu cuenta. Un coche retumbó al otro lado de la ventana, y por un momento Julia pensó que era Edward que regresaba. Pero no, el sonido se desvaneció, disolviéndose en el silencio vespertino. Se quedó sola en una casa grande y vacía, donde cada rincón le recordaba los 20 años de matrimonio que habían resultado ser una mentira. ¿Qué le voy a decir a Macy? El pensamiento la golpeó como una descarga eléctrica. ¿Cómo explicarle a una niña de 17 años que su padre abandonaba la familia? ¿Cómo protegerla del dolor que ahora desgarra el corazón de Julia? El teléfono volvió a sonar desde la cocina. Esta vez, Julia se levantó. Tenía que ser fuerte. Por el bien de Macy, por su propio bien. Tenía que comprobar los mensajes. Tenía que pensar qué hacer a continuación. Pero primero tenía que dejarse llorar. Llorar todas sus lágrimas para poder enfrentarse mañana al nuevo día con la cabeza despejada. Porque mañana empezará la lucha por su futuro y el futuro de su hija. Julia estaba preparando el desayuno para Macy cuando oyó abrirse la puerta principal. Se le encogió el corazón al reconocer los pesados pasos de Edward.
No había oído una palabra de él en los 3 días transcurridos desde su confesión en la tienda. «Mamá, ¿es papá?», preguntó Macy ansiosa, levantando la vista de su smartphone. «Sí, cariño, ¿por qué no subes? Necesito hablar con papá». Macy vaciló. «Algo va mal, ¿verdad? Papá y tú, ¿tenéis problemas?». Julia intentó sonreír. «Todo va a ir bien, cariño. Solo estamos teniendo una conversación de adultos». Edward apareció en la cocina justo cuando Macy subía las escaleras. Ni siquiera miró en su dirección. «Tenemos que hablar de dinero», empezó sin presentarse, sentándose a la mesa. Julia apagó la estufa. «Buenos días, Edward. ¿Dónde has estado los últimos 3 días?» «Ahora no», sacó unos papeles de su maletín. «Sé que tienes $120,000 en tu cuenta. Quiero la mitad». Julia sintió que le fallaban las piernas. «Es el dinero de la matrícula de Macy. Tengo derecho a la mitad de todo», la interrumpió. «¿Has olvidado cómo te ayudé con la tienda? ¿Quién hizo todo el papeleo? ¿Quién te aconsejó abrir una cuenta conjunta?». De repente, Julia recordó aquel día, 3 años atrás. Edward había insistido en que abrieran una cuenta conjunta. «Será más cómodo», dijo. «Si le pasa algo a uno de los dos, el otro tendrá acceso al dinero». «¿Tú lo has planeado todo?», susurró ella. Edward sonrió con frialdad. «Soy abogado, Julia. Conozco mis derechos y sé que la mitad del dinero de tu tienda es mío». La puerta se cerró de golpe en el piso de arriba y Macy debía de estar intentando escuchar a escondidas. «¿Qué pasa con Macy?», preguntó Julia en voz baja. «¿Has pensado en su futuro? No te preocupes», volvió a guardar los papeles en el maletín. «Me ocuparé de su educación, pero este dinero es mío. ¿Lo harás?». La voz de Julia temblaba de rabia. «¿Cómo te hiciste cargo del coche que vendimos? ¿Cómo te hiciste cargo del préstamo contra la tienda?». Edward se levantó bruscamente. «Tienes una semana para transferir el dinero. De lo contrario, mi abogado presentará una demanda y perderás mucho más». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Y no intente ocultar nada. Tengo copias de todos tus extractos bancarios». Cuando se marchó, Julia oyó pasos suaves en la escalera. Macy estaba allí, pálida y asustada. «Mamá», susurró. «¿Qué ocurre?». Julia abrió los brazos y su hija se abalanzó sobre ella. Permanecieron allí mucho tiempo, abrazadas, hasta que los huevos al fuego estuvieron completamente fríos. «¿Papá ya no vive con nosotros?», preguntó por fin Macy. «No, cariño». Julia acarició la cabeza de su hija. «Pero no te preocupes, voy a solucionarlo todo. Me he enterado de lo del dinero. ¿Es el dinero de mi universidad?». Julia sintió que el corazón se le apretaba de dolor y rabia. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía haber planeado esto durante años, sabiendo que ese dinero era para su hija? «No pienses en ello», le dijo con firmeza. «Irás a la universidad, te lo prometo. Ahora tienes que desayunar y prepararte para ir al colegio». Cuando Macy se marchó, Julia permaneció sentada a la mesa de la cocina durante largo rato, mirando sus huevos revueltos fríos. Recordó cómo poco a poco, paso a paso, Edward se había hecho con el control de sus finanzas. La cuenta conjunta, la venta de su coche, el préstamo garantizado por la tienda, todos eran eslabones de una misma cadena. El teléfono vibró. Un mensaje del banco. Julia se estremeció. Tenía que actuar rápido, antes de que fuera demasiado tarde, antes de que se llevara todo lo que había ahorrado para el futuro de su hija. Pero, ¿cómo? ¿Cómo proteger lo que es suyo por derecho? Y lo más importante, ¿cómo proteger a Macy de esta inmundicia? La niña ya se da cuenta de más cosas de las que le gustaría. Ve que su padre no pasa la noche en casa, que algo pasa entre sus padres. Julia se acercó a la ventana. Afuera era una mañana soleada. Los vecinos iban deprisa al trabajo, los niños al colegio. Un día normal para todos menos para ella.
Para ella, este día era un paso más en la comprensión de lo profunda que era la traición del hombre en el que había confiado durante 20 años de su vida. A la mañana siguiente, Julia llegó al banco a las 9 en punto, cuando se abrió la puerta. Pasó la noche en vela pensando en su próximo movimiento. Macy no fue al colegio, quejándose de dolor de cabeza, pero Julia sabía la verdadera razón. Su hija tenía miedo de dejarla sola. «Buenos días, señora Holt», dijo Rebecca, una joven empleada del banco que conocía a Julia como clienta habitual. «¿En qué puedo ayudarla?» Julia apretó las manos nerviosamente. «Necesito hablar con usted sobre mi cuenta. En privado, si es posible». Rebecca la condujo a un despacho privado. Cuando la puerta se cerró, Julia sintió que le temblaba la voz. «Quiero abrir una cuenta nueva, una cuenta personal, y transferir el dinero de la cuenta conjunta con mi marido». Los ojos de Rebecca se abrieron en señal de comprensión. «Por supuesto, pero ¿estás segura? Es mucho dinero». «Sí». Julia sacó todos los documentos necesarios. «Este dinero es de mi negocio. Tengo todos los justificantes». Pasaron las 2 horas siguientes rellenando el papeleo. Julia sentía cómo le temblaban las manos al firmar cada papel. Sabía que era su única oportunidad de protegerse a sí misma y a Macy. Cuando volvió a casa, Edward la esperaba en la puerta. Su rostro estaba distorsionado por la rabia. «¿Qué has hecho?», siseó, agarrándola del brazo. «Suéltame», dijo Julia con firmeza, tratando de mantener la calma. «Macy está en casa. Me da igual quién esté en casa». La empujó contra la pared. «Te lo advertí. Te advertí de que no hicieras ninguna estupidez. ¿Estúpido?». Julia se enderezó, mirándolo directamente a los ojos. «Es mi dinero, Edward. De mi tienda. Soy tu marido. Es nuestro dinero». «Era un marido», corrigió ella. «Tú misma dijiste que nos dejabas». Edward cambió de táctica. Su voz se hizo más suave. «Julia, piénsalo bien. Te das cuenta de lo que puedo hacer, ¿verdad? Una llamada y tu tienda estará cerrada. Una auditoría fiscal. Problemas con la licencia. ¿Es eso lo que quieres? ¿Me estás amenazando?». Sintió que su miedo se convertía en ira. «Te lo advierto», sonrió. «Te he dicho que no hagas ninguna tontería. Devuelve el dinero a la cuenta conjunta y lo solucionaremos todo pacíficamente». En ese momento, Macy apareció en las escaleras. «¿Papá? ¿Qué está pasando?». Edward soltó bruscamente la mano de Julia. «Nada, cariño. Solo estamos teniendo una conversación de adultos. He oído gritos». Macy bajó las escaleras. «¿Has amenazado a mamá?». «Claro que no», intentó sonreír. «Solo ha sido un malentendido. Lo he oído todo». La voz de Macy temblaba. «¿Quieres quitarme el dinero de la universidad?». Edward lanzó una rápida mirada a Julia. «¿Se lo has contado? ¿Poner a tu hija en contra de su padre?». «Yo misma lo he oído», gritó Macy. «Y lo veo todo. Veo cómo no duermes en casa, cómo le gritas a tu madre». «Macy, por favor, sube», pidió Julia en voz baja. «No, no voy a dejarte con él». Edward dio un paso hacia las escaleras. «Hija mía, no lo entiendes. Lo entiendo todo». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Macy. «Nos abandonaste y ahora quieres llevártelo todo», ladró Edward. «Julia, tienes hasta mañana. Si el dinero no vuelve a la cuenta, puedes echarte la culpa a ti misma». Se dio la vuelta y salió dando un portazo. Macy corrió hacia su madre. «Mamá, tengo miedo. ¿Qué va a hacer?». Julia abrazó a su hija. «No va a hacer nada. Yo me ocuparé de todo». Pero en el fondo sabía que esto era solo el principio. Edward no se echaría atrás todavía. Estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería, y ahora quería destruirla, financiera y mentalmente. Por la noche, cuando Macy por fin se durmió, Julia se sentó en la cocina, hojeando los contactos de su teléfono. Necesitaba ayuda profesional. Edward es un abogado de éxito, conoce todas las lagunas de la ley, pero ella no se rendiría. Esta vez, no.
Se decidió por el número de su vieja amiga Linda, que trabajaba en un bufete de abogados. Quizá ella pudiera recomendarle un buen abogado, alguien que pudiera hacer frente a Edward y sus amenazas. Mañana sería un nuevo día, y estaría lista para luchar, por sí misma, por Macy, por el bien de todo lo que ella había construido durante 20 años mientras él planeaba cómo destruirlo. El despacho del abogado Michael Brown estaba situado en el centro de negocios de la ciudad. Julia se alisó nerviosamente el vestido al entrar en el espacioso despacho. Linda le había asegurado que era uno de los mejores abogados de divorcios del centro de negocios, pero algo en su mirada la alertó de inmediato. Señora Holt, encantado de conocerla. Brown se levantó de su escritorio y le tendió la mano. Su apretón de manos fue demasiado largo. Linda me ha hablado de su situación. Julia retiró la mano y se sentó en la silla. Sí, mi marido, tartamudeó. Mi ex marido intenta quedarse con los ahorros de mi vida. Brown rodeó la mesa y no se sentó detrás de ella, sino en la silla de al lado. Demasiado cerca, pensó Julia. Cuéntame más. Su voz se volvió suave, casi íntima. ¿Cuándo empezaron los problemas? Julia retrocedió con la silla. Señor Brown, estoy aquí por asuntos estrictamente profesionales. Necesito asesoramiento jurídico. Él sonrió ligeramente. Por supuesto, pero para poder ayudarle, necesito conocer todos los detalles. Durante la hora siguiente, Julia le habló de su matrimonio, la tienda, la cuenta conjunta y las amenazas de Edward. Brown escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando. Su mirada no dejaba de posarse en la cara, el cuello y las manos de ella. Su marido es un abogado con experiencia. Eso lo hace difícil, pero tenemos algunas bazas. Julia trató de centrarse en el caso, ignorando cómo se acercaba de nuevo. En primer lugar, tienes todos los documentos sobre los ingresos de la tienda. Esto demuestra que el dinero es suyo. En segundo lugar, sus amenazas. Si realmente te amenazó, puedes usar eso. Tengo una grabación, dijo Julia en voz baja. Encendí la grabadora de mi teléfono cuando vino a montar una escena. Brown asintió con la cabeza. Inteligente, muy inteligente. ¿Sabes? Bajó de pronto la voz. Veo a muchas mujeres en tu situación, pero no todas son tan previsoras. Julia ignoró el cumplido. ¿Qué tengo que hacer ahora? Primero pide el divorcio. Sacó unos papeles. Esto nos dará ventaja. Y además, le puso la mano en el respaldo de la silla. ¿Quizá deberíamos discutirlo durante la cena? Julia se levantó bruscamente. Señor Brown, busco un abogado, no un compañero de cena. Si no puede ser profesional, lo siento, se levantó él también. Es que pensé, después de todo lo que has pasado, por eso no estoy preparada para una relación, le cortó Julia. Solo me interesa proteger mis derechos y el futuro de mi hija. Brown volvió a su escritorio. Por supuesto. Mis disculpas. Volvamos a los negocios. Tiene que reunir los siguientes documentos. Durante la media hora siguiente, hablaron de los papeles necesarios. Extractos bancarios, escrituras de la tienda, declaraciones de la renta, un certificado de matrimonio, la partida de nacimiento de Macy. Y, añadió Brown en un tono más empresarial, también le aconsejo que instale cámaras en la tienda y en casa. Si su marido intentara agredirla físicamente, no se atrevería. La voz de Julia tembló. Te sorprendería lo que la gente es capaz de hacer durante un divorcio. Brown le entregó una tarjeta de visita. Aquí tienes mi número personal. Llámame cuando quieras si tienes algún problema. Julia cogió la tarjeta con 2 dedos. Gracias. Te llamaré cuando tenga todo el papeleo junto. Cuando salió del despacho, respiró hondo. Debería llamar a Linda, decirle que su maravillosa abogada era demasiado entrometida, pero eso tendría que esperar. Lo principal ahora es reunir todos los papeles y presentar primero la demanda de divorcio. El teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje de Edward. Espero que entres en razón y devuelvas el dinero.
Si no, te arrepentirás. Julia aferró el teléfono. No, no se arrepentiría. Lucharía, aunque tuviera que buscarse otro abogado. De camino a casa, se detuvo en una tienda de electrónica. Las cámaras de vigilancia no eran baratas, pero Brown tenía razón. Más valía prevenir que curar. Edward se había vuelto demasiado agresivo últimamente. Macy la esperaba en casa. «Mamá, ¿dónde has estado? Papá ha llamado preguntando por ti. Tenía unos asuntos que atender, cariño». Julia abrazó a su hija. «No te preocupes, todo irá bien. ¿Me lo prometes?» «Lo prometo». Julia besó a Macy en la frente. «Ahora ayúdame a ordenar los archivos viejos. Tenemos que encontrar unos papeles importantes». Pasaron el resto de la tarde ordenando viejos archivos y cajas. Macy no preguntó por qué era necesario. Simplemente estaba allí. Y eso le dio fuerzas a Julia. Antes de irse a la cama, Julia miró durante largo rato la tarjeta de visita de Brown. Quizá debería buscar otro abogado. Pero el tiempo corría en su contra, y él parecía competente a pesar de sus intereses creados. Paso a paso, pensó mientras se iba a la cama. Mañana tendré que empezar a reunir documentos. Y luego ya veremos. Julia se despertó antes del amanecer. Macy dormía profundamente en su habitación cuando bajó tranquilamente con una caja de cámaras de videovigilancia. Tardó casi 1 hora en instalar la primera cámara en el salón. Quería que fuera discreta, pero que captara todo el espacio. Nunca pensé que tendría que instalar cámaras en mi propia casa. Pensó mientras fijaba la segunda cámara en el pasillo. Las manos le temblaban de cansancio y nerviosismo. Instaló una tercera cámara cerca de la puerta principal. Ahora, si Edward intentaba entrar o amenazarla, todo quedaría grabado. La aplicación de su teléfono mostraba que todas las cámaras funcionaban y transmitían imágenes. «¿Mamá?» La voz somnolienta de Macy la hizo sobresaltarse. «¿Qué estás haciendo?» «Instalando un sistema de seguridad, cariño». Julia escondió rápidamente las cajas vacías. «Nada del otro mundo, solo para estar tranquilos». Macy la miró con ojos preocupados. «¿Tienes miedo de papá?» «No», Julia mintió. «Es que es mejor estar preparada para cualquier cosa. Ven a desayunar, te haré tortitas». Después de desayunar, Julia llevó a Macy al colegio y fue al banco. Necesitaba todos los extractos de los últimos 5 años, cada transacción, cada transferencia de fondos. «Va a tardar un rato», le advirtió Rebecca, la cajera. «¿Por qué no vuelves más tarde?» «Yo esperaré», dijo Julia con firmeza. No podía arriesgarse a que Edward tratara de impedirle conseguir los documentos. Mientras se imprimían los extractos, revisó los mensajes antiguos de Edward en su teléfono. Las amenazas eran cada vez más flagrantes. «Te arrepentirás. Destruiré tu negocio. Te quedarás sin nada». Julia hizo capturas de pantalla de todos los mensajes. Del banco fue a la oficina de Hacienda. Necesitaba copias de todas las declaraciones que habían presentado desde la apertura de la tienda. La cola parecía interminable, pero Julia esperó pacientemente. «Señora Holt». La anciana que estaba detrás del mostrador la miró atentamente. «Su marido llamó esta mañana. Preguntó por sus papeles». Julia sintió un escalofrío. ¿Y qué le dijo? «Nada, por supuesto. Es información confidencial, pero ten cuidado». La siguiente parada fue la oficina donde estaba registrada su tienda. Julia necesitaba todos los documentos de propiedad, licencias, permisos. Recordó las amenazas de Edward sobre inspecciones y problemas con la licencia. El teléfono sonó cuando salía de la oficina. «Edward, ¿qué haces?» Su voz era gélida. «¿Crees que no sé que estás recopilando documentos?» «Tengo derecho a defenderme», respondió ella, intentando que no le temblara la voz. «¿Defenderte?», se rió él. «¿De quién? De tu propio marido». «De mi ex marido», corrigió ella. «Y sí, de ti». «Estás jugando con fuego, Julia», dijo él. «Un juego muy peligroso». Ella pulsó. «Buah», y respiró hondo. La última parada fue el despacho de Michael Brown.
Ya era de noche cuando entró en su despacho. Brown enarcó las cejas sorprendido al ver la gruesa carpeta que llevaba en las manos. «Estos son todos los documentos que me pidió», dijo Julia, colocando la carpeta sobre el escritorio. «Y algunos más. Capturas de pantalla de las amenazas, una grabación de su última visita, extractos bancarios que demuestran que ha estado haciendo grandes reintegros sin mi conocimiento». Brown empezó a mirar los documentos. «Impresionante. ¿Has reunido todo esto en un día? Quiero pedir el divorcio». Inmediatamente Julia se sentó en su silla. «Ya sabe que estoy planeando algo». Brown asintió. «Necesito un día para preparar todos los papeles, pero, Julia...» La miró con seriedad. «Prepárate para su reacción. Los hombres como el tuyo no están acostumbrados a perder. He preparado las cámaras», dijo en voz baja. «Bien, pero puede que no sea suficiente. ¿Tienes algún sitio donde ir si las cosas se ponen peligrosas?» Julia pensó en Linda, que le había ofrecido quedarse con ella. «Sí, lo tengo. Estupendo. Empezaré a trabajar en el papeleo ahora mismo. Mañana a las 10 de la mañana presentaremos la demanda». Ya era de noche cuando Julia salió del despacho. Tenía 5 llamadas perdidas de Edward y un mensaje en el teléfono. «Te vas a arrepentir de esto». Subió al coche y miró la aplicación de la cámara. Todo estaba tranquilo en casa. Macy estaba haciendo los deberes en su habitación. Pero Julia sabía que aquello era la calma antes de la tormenta. Mañana todo cambiaría. Mañana empezaría la verdadera batalla. La noche siguiente a la presentación de los papeles del divorcio, Julia estaba junto a la ventana, mirando la calle oscura. Sabía que Edward no tardaría en llegar. Había llegado la hora de la última batalla. Macy estaba sentada en un rincón del sofá, con las manos en las rodillas y los ojos enrojecidos por las lágrimas. «Mamá, quizá no era necesario», susurró. «Quizá aún podamos arreglarlo todo». Julia se acercó a su hija y la abrazó. «Hay cosas que no tienen arreglo, cariño. A veces hay que encontrar la fuerza para empezar de nuevo». De repente, la puerta principal se abrió de golpe. Edward estaba de pie en el umbral, con el rostro contorsionado por la rabia y los papeles del divorcio arrugados en las manos. «¡Tú!», rugió. «¿Cómo te atreves?». Macy gritó y se aferró a su madre. Julia abrazó a su hija con más fuerza. «Macy, sube a tu habitación. Macy, no, no voy a dejarte. Haz lo que dice mamá». La voz de Julia era firme. «Todo irá bien». Edward irrumpió en el salón agitando papeles. «¿Te crees muy listo? ¿Crees que puedes seguirme el ritmo?». «Papá, por favor», gritó Macy. «No, cállate», le espetó a su hija. «Es culpa de tu madre. Lo ha estropeado todo». Julia sintió que le subía la rabia. «No te atrevas a gritarle a una niña». «Macy, sube. Ahora mismo». La niña corrió escaleras arriba, sollozando, sus sollozos audibles incluso a través de la puerta cerrada de la habitación. «Ahora escúchame», dijo Edward, acercándose a Julia. «Retirarás inmediatamente esta demanda y devolverás el dinero a nuestra cuenta conjunta. O si no, ¿qué?». Julia intentó hablar con calma, pero el corazón le latía como loco. «Si no, te destruiré». La agarró por los hombros. «¿Crees que tu patética tiendecita significa algo? Puedo aplastarla con una llamada. Suéltame», dijo Julia con firmeza. «Te lo estás poniendo peor». «¿Qué?», se rió. «¿Me estás amenazando?». «No, solo te aviso», señaló con la cabeza hacia la cámara de la pared. «Todo está siendo grabado». Edward se quedó inmóvil un instante, y luego su rostro se distorsionó con aún más rabia. ¿Tú planeaste esto?». La empujó con violencia y Julia cayó sobre la mesita. El grito de Macy llegó del piso de arriba. «¡Mamá! Tranquila, cariño», gritó Julia intentando levantarse. «No salgas de la habitación». Edward cogió el jarrón de la mesa. «Te destruiré. ¿Me oyes? Te destruiré». Julia consiguió pulsar el botón de llamada a la policía de su teléfono. «La policía está en camino».
Y tendrán un gran registro de tu comportamiento. Estás mintiendo. Se precipitó hacia ella, pero de repente se fijó en la luz roja de la cámara. Tú lo preparaste. Solo me estoy defendiendo, replicó Julia, retrocediendo para alejarse de la pared. De ti. Unas luces azules parpadeaban al otro lado de la ventana. Edward se quedó helado y corrió hacia la puerta, pero era demasiado tarde. 2 policías ya estaban en el porche. ¿Va todo bien?, preguntó uno de ellos, echando un vistazo al destrozado salón. No, respondió Julia con firmeza. Quiero hacer una declaración, y tengo pruebas en vídeo. Mientras la policía esposaba a Edward, los sollozos incontrolables de Macy llegaron del piso de arriba. Julia corrió hacia su hija. ¡Mamá! Macy la rodeó con los brazos, sacudiendo todo su cuerpo. Estaba tan asustada. Él podría... ¡Shh! Cariño, shh. Julia acarició la cabeza de su hija, sintiendo que las lágrimas corrían por sus propias mejillas. Ya había pasado todo. Ahora todo iría bien. Pero Macy no podía calmarse. Sollozaba, aferrándose a su madre. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Él es nuestro padre. Nos quería... Julia no sabía qué decir. ¿Cómo explicar a una niña que la persona a la que amaba y en la que confiaba había resultado ser completamente diferente? ¿Cómo curar esta herida en un corazón joven? Abajo la policía recogía pruebas, sacaba fotos de la habitación destrozada, comprobaba las grabaciones de las cámaras. Uno de ellos subió. SRA. Holt. Necesitamos su declaración y... ¿Quizá debería irse con sus amigos unos días? Julia asintió. Llamaré a mi amiga. Iremos a su casa. Mamá, susurró Macy. ¿Y qué pasa con el colegio? Faltarás unos días, no pasa nada. Julia abrazó a su hija con más fuerza. Lo principal es nuestra seguridad. El policía le entregó una tarjeta de visita. Si intenta ponerse en contacto contigo o acercarse, llámame inmediatamente. Y deberías hablar con un psicólogo. Las 2. Macy volvió a echarse a llorar, y esta vez Julia no intentó consolarla. La dejó llorar todo el dolor, todo el miedo. Mañana sería un nuevo día, y tendrían que aprender a vivir de una nueva manera, sin Edward, sin sus amenazas y manipulaciones. Pero ahora solo podían llorar, abrazados en la oscuridad de la sala, mientras abajo la policía recogía pruebas de cómo se había roto su familia. La sala quedó en silencio cuando la juez Margaret Wilson empezó a leer las nuevas pruebas del caso. Julia se sentó erguida, agarrada a la mano de Macy. Edward, al otro lado de la sala, parecía pálido y cansado. Así pues, consideremos las nuevas pruebas en el caso de divorcio de Holt. Se ajustó las gafas la juez. Señor Brown, ¿tiene algo que añadir? Sí, señoría. Michael Brown se levantó con un montón de papeles. Tenemos pruebas de graves irregularidades financieras por parte del señor Holt. Edward se agarrotó en su asiento. Su abogado le puso la mano en el hombro. A lo largo de los 2 últimos años, el señor Holt ha suscrito varios préstamos importantes en diversos bancos, por un total de $370,000. Brown entregó los documentos al juez. Ninguno de estos préstamos fue aprobado por la señora Holt. «Papá, ¿cómo has podido?», susurró Macy, con los ojos llenos de lágrimas. Julia rodeó con el brazo los hombros de su hija. Brown continuó. «Es más, todo ese dinero se gastó en casinos online y en apuestas deportivas. Aquí están los extractos bancarios que lo demuestran». Se oyó un susurro en la habitación. Edward bajó la cabeza, evitando el contacto visual. «Y eso no es todo, señoría». Brown sacó una nueva carpeta. «Tenemos pruebas de la continua relación del señor Holt con Amelia Reed, una doctora del hospital de la ciudad. En el último año se ha gastado más de $50,000 en alquilarle un apartamento y comprarle regalos caros». «¡Mentira!», exclamó de pronto Edward, poniéndose en pie de un salto. «Todo son calumnias, señor Holt».
La juez golpeó su mazo. «Siéntese, otro exabrupto como ese, y le impondré una multa por desacato al tribunal». Julia sintió que Macy temblaba a su lado. Miró a su padre con los ojos muy abiertos, llenos de dolor y decepción. «Mamá», susurró. ¿Para esto quería mi matrícula? Brown extendió los nuevos documentos sobre la mesa. «Su señoría, hay algo más. El señor Holt falsificó la firma de su esposa en los documentos de la hipoteca de su propiedad conjunta. Las pruebas forenses confirmaron la falsificación. ¿Es eso cierto, señor Holt?» El juez miró a Edward atentamente. «Yo puedo explicarlo», le temblaba la voz. «Estaba endeudado. Tenía que...» «¿Entonces es verdad?», interrumpió bruscamente el juez. «Sí», respondió Edward apenas audible. «Y una última cosa». Brown encendió el vídeo en la gran pantalla. Esta grabación de vigilancia muestra cómo hace un mes el señor Holt intentó obligar a la señora Holt a que le diera el dinero. En la pantalla apareció una imagen del salón. Todos los presentes observaron en silencio cómo Edward gritaba y empujaba a Julia. «¡Basta!», exclamó Macy, tapándose la cara con las manos. «No puedo ver esto. Apagad la grabación», ordenó el juez. «Creo que ya hemos visto bastante». Miró sus notas durante un largo rato y luego levantó la vista. «En vista de todas las pruebas presentadas, el tribunal ordena, primero, que se conceda a la SRA Holt la plena propiedad de la floristería y de todos los bienes relacionados. La segunda, que se condene al señor Holt al pago de una indemnización por el importe de todos los préstamos que haya contraído. La tercera era una orden de alejamiento que prohibía al señor Holt acercarse a menos de 100 metros de la señora Holt, de su hija y de sus lugares de residencia y trabajo. Edward se sentó con la cabeza gacha. Su abogado escribía algo rápidamente. «Además», continuó el juez, «dado el intento de violencia física y la falsificación de documentos, envío el expediente a la Fiscalía para que estudie la posibilidad de emprender acciones penales». «No», saltó Edward de su asiento. «No puede hacer eso. Mi reputación, su reputación, señor Holt». La juez lo miró por encima de sus gafas. «Es la menor de sus preocupaciones en este momento». Se levanta la sesión. Cuando salieron de la sala, Julia cogió a Macy de la mano. Estaba llorando, pero no de miedo ni de confusión, sino de alivio. «Se acabó, cariño», susurró Julia, abrazando a su hija. «Ahora estamos a salvo». «Señora Holt», Brown se acercó a ellas. «Debe saber que todos sus ahorros están a salvo. Ya no podrá acceder a ellos». Julia asintió, sintiendo que se le quitaba de encima el peso de los últimos meses. Le esperaba una nueva vida, sin miedo, sin mentiras, sin manipulaciones. Y ella y Macy la afrontarían juntas. Julia estaba en el escaparate de su tienda, respirando el aroma de las flores frescas. Habían pasado 3 meses desde el juicio, 3 meses de una nueva vida. Vio caer la primera nevada y por primera vez en mucho tiempo sintió verdadera paz. «¡Mamá, mira!». Macy entró volando en la tienda, agitando unos papeles. «Me han contestado de la universidad». Julia se dio la vuelta, sintiendo que el corazón se le aceleraba de emoción. «¿Qué pasa?». «Me han admitido». Macy le echó los brazos al cuello. «Con una beca completa. ¿Te lo puedes creer?». Julia abrazó a su hija con fuerza, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas de alegría. «Estoy muy orgullosa de ti, querida. Todo gracias a ti», se apartó Macy con los ojos brillantes. «Si no hubieras protegido nuestro dinero», Julia acarició la mejilla de su hija. «No hablemos de eso. Mejor dime, ¿cuándo tienes que estar en la universidad?». «En septiembre». Macy se entristeció de repente. «Pero está muy lejos de casa. Me da miedo dejarte sola». «Ni se te ocurra», dijo Julia con firmeza. «Me las arreglaré muy bien. Por cierto». Se acercó a su escritorio y sacó un sobre. «Yo también tengo una sorpresa para ti».
Macy abrió el sobre y miró sorprendida los 2 billetes de avión. ¿A París? ¿Para las vacaciones de Navidad? Siempre has querido ver la Torre Eiffel, sonrió Julia. Y pensé, ¿por qué no hacerlo ahora? Pero, ¿y la tienda? Rebeca aceptó trabajar 2 semanas. Hará un gran trabajo. Macy volvió a abrazar a su madre. Eres la mejor, pero es caro, ¿verdad? No te preocupes por el dinero. Julia besó a su hija en la frente. La tienda va muy bien. ¿Y sabes qué? Voy a abrir un segundo local en el centro comercial. ¿En serio? Los ojos de Macy se abrieron de par en par. ¿Cuándo conseguiste organizarlo todo? Cuando dejé de tener miedo a vivir, respondió Julia con sencillez. Se acercó al gran espejo de la pared. La mujer que la miraba era otra, segura de sí misma, tranquila, feliz. No era la criatura asustada de hacía unos meses. A veces lo que más miedo da es dar el primer paso, admitir que algo va mal, que te mereces algo mejor. Macy asintió con seriedad. Como tú con las cámaras. Como yo con las cámaras, asintió Julia. A veces tienes que protegerte, y eso está bien. El timbre de la puerta de la tienda sonó cuando entró una pareja de ancianos. Hola, les saluda Julia. ¿En qué puedo ayudarles? Necesitamos un ramo para nuestro aniversario de boda, dijo el hombre, mirando con ternura a su mujer. 50 años juntos. Julia sintió que el corazón se le llenaba de calor. Esto es el amor verdadero, no lo que Edward había intentado representar todos estos años. Estaré encantada de ayudarte. Se acercó a las flores. ¿Qué tipo de flores te gustan? Mientras arreglaba el ramo, Macy se sentó ante el ordenador y empezó a buscar información sobre París. «Mamá, hay tanto aquí», exclamó encantada. «El Louvre, Montmartre, Notre Dame. Lo veremos todo», prometió Julia terminando el ramo. «Tendremos tiempo». Cuando la pareja se marchó, cogida de la mano y con el ramo pegado al pecho, Julia se acercó a su hija. «¿Sabes lo que he aprendido en estos meses?» ¿Qué? Que la vida no se acaba cuando todo parece destruido, simplemente vuelve a empezar. Y a veces eso es lo mejor que puede pasar. Macy miró a su madre pensativa. Has cambiado, eres más fuerte, siempre he sido fuerte, sonrió Julia. Me olvidé de ello durante un tiempo. Juntas empezaron a preparar la tienda para el cierre. Afuera estaba oscureciendo y la nieve caía cada vez más espesa. ¿Sabes qué más quiero hacer?, dijo Julia de repente. Apuntarme a un curso de fotografía. Llevo mucho tiempo soñando con ello. ¿De verdad?, se sorprendió Macy. Nunca me lo habías dicho, porque a tu padre le pareció una estupidez. Julia se encogió de hombros. Pero ahora puedo hacer lo que quiera. Cerraron la tienda y salieron. La nieve se arremolinaba a la luz de las farolas, convirtiendo la ciudad en un cuadro de cuento de hadas. «Quizá deberíamos dar un paseo», sugirió Julia. «Hace tan buen tiempo. Me encantaría». Macy cogió la mano de su madre. Caminaron despacio, hablando del próximo viaje, de la universidad, de nuevos planes. Julia sentía que cada paso que daba la alejaba del pasado, del miedo, del dolor. Tenía toda una vida por delante, su vida, que por fin podía vivir como quería. Y por primera vez en años podía respirar profundamente sin miedo al mañana.